Es increíble revisar a lo largo de las escrituras que Dios decidió hacer distintos pactos con la humanidad. Muchos de estos pactos tenían que ver con un acuerdo bilateral, es decir, Dios colocaba su parte y el ser humano también tenía que tratar de cumplir su parte. Y eso es lo que nosotros vamos a revisar en el estudio de la lección de esta semana. Todos bienvenidos a Escuela Sabática Simple, espero que te encuentres muy bien. Estamos juntos para poder repasar y estudiar nuevamente la palabra del Señor con esta temática. Vamos a hablar acerca de los pactos que Dios hace con nosotros. Es increíble ver que a lo largo de las Escrituras Dios hizo distintos pactos con la humanidad, con condiciones también. Y cuando nosotros cumplimos, nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor bendice nuestra vida y cómo nosotros somos beneficiados. Vamos a comenzar con el versículo para memorizar. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo. También recuerda compartir este mensaje con otros. Dice así Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Vamos a orar juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos abrir tu palabra. Y al abrir tu palabra, Señor, tus escrituras, tú nos das fortaleza. Tú tienes un mensaje para nosotros. Hay una lección que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos, Señor, a serte más fieles. Ayúdanos a cumplir con la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, porque sin duda los más beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Quita de nosotros el orgullo, el egoísmo, Señor, y ayúdanos a recibir tu palabra con humildad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que durante todo este trimestre que vamos a estar estudiando más acerca de la mayordomía, más acerca de la fidelidad, en primer lugar tenemos que acercarnos al texto bíblico con humildad. Es decir, tenemos que aceptar la palabra del Señor como un mensaje para cada uno de nosotros, porque puede ser que estemos fallando, puede ser que estemos cometiendo un error, puede ser que nos cueste un poco ser fieles al Señor en distintos aspectos. Y acá, a través del estudio de su palabra, el Señor nos está hablando, nos está diciendo, hay que mejorar en esto, hay que mejorar en aquello, hay que hacer esto de otra manera. Y vamos a ver cómo el Señor va guiando tu vida y a medida que tú vas decidiendo ser fiel, el mayor beneficiado siempre va a ser uno mismo, cuando uno decide hacer un compromiso con el Señor. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, miren, porque el primer pacto que Dios hizo con la humanidad fue un pacto de salvación, es decir, Cristo decidió encarnarse y morir por cada uno de nosotros. La encarnación es la expresión del amor de Dios. Y a pesar de que Dios hace accesible la salvación a todos nosotros, depende de cada uno de nosotros el hecho de que aceptemos este mensaje de salvación. Pero eso es lo que quiere el Señor. Cuando uno revisa los distintos versículos que se encontraban en la escuela sabática, nos vamos a dar cuenta de lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ya que tienen sus Biblias también allí, vamos a ir acá a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, donde dice lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Leyeron bien? ¿Escucharon bien? Para que sepáis que tenéis la vida eterna y creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo mismo, algo similar nos dice Mateo, nos dice, mas el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Y ahí nosotros tenemos que tratar de ser fieles al Señor. Tenemos la bendición de tener la vida eterna. Tenemos que perseverar para poder alcanzar esta vida eterna. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado, dice Juan capítulo 6, versículo 29. Entonces, el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros de manera gratuita la salvación. Pero somos nosotros quienes tenemos que aceptar este mensaje, somos nosotros aquellos que tenemos que perseverar en la fe, somos nosotros quienes tenemos que de alguna manera aceptar este mensaje y hacer lo propio para cada uno de nosotros. Aunque Cristo vino a morir por toda la humanidad, depende de nosotros, de nuestra elección libre y voluntaria, poder, ¿cierto?, acceder a la salvación. Y no podemos hacerlo a través de lo que nosotros hacemos, porque por las obras de la ley ninguno será salvo. Solamente obtenemos la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces acá nosotros tenemos un pacto
que Dios hizo por cada uno de nosotros. Ese es el pacto de la salvación. Pero depende de nosotros. Es un pacto que requiere que nosotros los aceptemos, que requiere que nosotros también cumplamos las cláusulas. ¿Y cuál es la cláusula? Creer en Jesús, aceptarlo a Él, entregarse completamente a Jesús y dejar también que Jesús nos transforme. Porque un corazón renovado, un corazón transformado, da por hecho, ¿no? El hecho de que nosotros hayamos decidido aceptar y seguir el camino de Dios. No basta solamente con aceptar, sino también ser transformados. Es la parte que cada uno de nosotros nos corresponde. Porque cuando nosotros hablamos de pacto, tenemos que revisar lo siguiente. ¿Qué hablamos cuando hablamos de un pacto? En primer lugar, tenemos que ver las características de un pacto. Y una de las características de un pacto es la mutualidad. Es decir, estamos de acuerdo en esto. Significa que cada una de las partes tiene deberes que cumplir. Significa que cada una de las partes tiene derechos en comunes. Y tenemos que respetar esos derechos y tenemos que respetar también esos acuerdos. También significa que hay viabilidad, es decir, que nosotros podemos cumplir con este pacto, que Dios puede cumplir con este pacto de salvación. Otro aspecto importante es la condicionalidad. Significa que el contrato es válido solo si hay cumplimiento práctico. Solamente allí el contrato es válido. Cualquiera que crea y sea fiel va a ser salvo, pero tenemos que cumplir. Vamos a recibir la bendición. Pero si nosotros decidimos no ser fieles, entonces finalmente estamos quebrantando el pacto. Entonces hay condiciones también de rescisión. ¿Qué es lo que son las condiciones de rescisión? Se refieren al hecho de que todos los contratos prevén la cancelación en determinadas situaciones especiales. Este también es un caso con el pacto que Dios hace con la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar en pecado y podemos, ¿cierto?, acabar también con este pacto. Entonces hay condiciones también de rescisión. Hay cláusulas específicas también en el pacto. Es verdad, Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, pero depende de nosotros el hecho, ¿cierto?, de que podamos acceder a la salvación. Muy bien. Dios nos va a salvar a todos, porque eso ya lo estudiamos en otras lecciones. Eso sería universalismo, y el universalismo cree que todos se van a salvar, todos los pecadores, inclusive Satanás junto con sus ángeles, y eso no es el compromiso que Dios hizo con la humanidad. Dios salva a aquellos que deciden aceptarlo voluntariamente y no va a obligar a nadie a salvarse. Así es. Muy bien, vamos al día lunes. Si obedeces cabalmente. Cuando uno revisa el libro de Deuteronomios, uno ve las grandes bendiciones que se ofrecen allí, pero también después de las bendiciones vienen, ¿cierto?, las maldiciones. El libro de Deuteronomio es la versión impresa de la ley, ¿no?, de ese discurso de Jesús, cuando ya se estaba despidiendo de su pueblo Israel. Entonces ahí Moisés repasa toda la ley, le va explicando a todos sus discípulos y les va enseñando. Querido amigo, querida amiga que me estás oyendo en este momento, yo quiero hacerte una pregunta importante, porque la lección del día lunes lleva por título Si obedeces cabalmente. ¿Hay aspectos en tu vida que tú no has obedecido a Dios? ¿Hay aspectos en tu vida que tú aún no entregas al Señor? Puede ser que sí. Puede ser que a nosotros nos cueste. Puede ser que hay cosas en nuestra vida que aún nosotros no le entregamos por completo al Señor. Hay pecados, hay faltas, hay errores y nos cuesta a veces tratar de obedecer al Señor. Tenemos tendencias y eso puede impedir de alguna manera que nosotros recibamos la bendición del Señor en nuestra vida. Eso puede pasar. Puede ser que hay algo oculto en nuestra vida que está impidiendo que nosotros recibamos la bendición del Señor completamente. No le estamos siendo fieles al Señor del todo. Y ahí, ¿cierto?, tenemos la lucha. Estamos, ¿cierto?, en ese camino. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Leo acá de la lección. Porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que diga quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá y explicará para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién cruzará por nosotros al mar y lo traerá y nos los explicará a fin de que lo cumplamos, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces acá nosotros tenemos advertencias, ¿no?, del Señor. El Señor nos puede bendecir, el Señor puede llenar nuestro granero, el Señor puede hacer descender la lluvia, el Señor, ¿cierto?, si nosotros obedecemos, el Señor va a traer las mejores cosas para nuestra vida, pero solamente si obedecemos cabalmente, como decía el título de la lección. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces el siguiente día habla acerca de honrar al Señor.
Y quiero partir con lo siguiente, porque cita Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y en estos versículos de Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 10, nosotros vemos cómo tenemos que de alguna manera entregarle todo lo que tenemos y todo lo que somos al Señor. Vamos a buscar acá en la palabra del Señor y vamos a leer lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Sigue diciendo la palabra de Dios: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de cada uno de los hombres. Sigue diciendo la palabra del Señor: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino tema a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. La palabra honrar es la palabra kabad, que significa glorificar a Dios, que significa también ser rico en Él. Es decir, cuando nosotros somos ricos en el Señor, le honramos a Él, lo glorificamos a Él. Y al final se dice en el versículo que nosotros tenemos que traer los frutos al Señor. ¿Qué quiere decir estos frutos? La palabra en hebreo es hou, que quiere decir nuestras riquezas. Entonces nosotros honramos y glorificamos al Señor cuando le entregamos nuestras riquezas, cuando le damos lo que a Él le pertenece, cuando le damos, cierto, lo que Él nos proveyó a cada uno de nosotros. De esa manera nosotros estamos honrando al Señor. Eso es lo que nos quiere decir el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque darle al Señor las primicias, darle al Señor lo primero es colocar todo en la mano del Señor. Es un acto de fe, es un salto de fe. Es decirle: yo tengo toda la confianza y te entrego siempre lo mejor porque tú estás en primer lugar. Es confiar en las promesas del Señor. Es confiar en que Él siempre me va a proveer, siempre me va a sustentar. Es reconocer que Él es el dueño de mi vida. Es reconocer que a Él le pertenece todo. Por eso cuando nosotros les entregamos nuestra riqueza, les damos nuestros frutos, como dice ahí, estamos glorificando el nombre del Señor. Pero no siempre es fácil. No siempre es sencillo, porque nosotros pasamos por circunstancias difíciles. En la vida a veces pasamos por momentos complicados, hablando ya económicamente, no solamente de los problemas que nosotros podemos tener, sino en el ámbito económico. Entonces la pregunta es: ¿cómo ser fiel al Señor? ¿Cómo ser fiel a Él cuando no hay nada que administrar? ¿Cómo ser fiel al Señor cuando las cosas están mal? Cuando las cosas no van bien. Cuando vemos, cierto, que las cosas no están saliendo como Él dijo que iban a salir, porque uno ve la palabra del Señor y dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a dar esto, yo voy a abrir las ventanas del cielo, voy a derramar bendición, pero a veces no pasa nada. Y no es que uno sea infiel, no es que uno, cierto, tenga algún pecado, no, a veces las circunstancias son complicadas, a veces las cosas son difíciles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros podemos ser fieles? Tenemos que de alguna manera tratar de siempre confiar en el Señor. Esto me recuerda mucho a Elías y la viuda de Sarepta. Ustedes se recuerdan esa historia. Entonces la viuda de Sarepta, Elías fue enviado a esta viuda. Había hambre en todo Israel, en todos los lugares, y resulta que Elías fue enviado a esta viuda no tenía nada, estaba por cocer su último pan, y Elías le dijo: dame a mí primero. Pero ella le dice: pero yo tenía esto, le íbamos a comer yo, mi hijo, y nos íbamos a morir, es decir, se acabó todo. Hasta acá era nuestro último bocado. Pero Elías le dice: dame a mí primero, cósamelo a mí. Y allí la viuda tuvo que dar un salto de fe, porque le dio al Señor, al profeta, todo lo que tenía. Le entregó todo. Cuando nosotros le entregamos todo en las manos del Señor, confiamos en Él y decidimos ser fiel a Dios, aunque no tengamos mucho, es increíble cómo el Señor prospera. Es increíble cómo el Señor derrama su bendición. Es increíble cómo el Señor llena nuestro granero con abundancia, las tinajas como a la viuda, cómo el Señor va proveyendo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado en nuestra descendencia que mendigue pan. Eso pasa cuando nosotros decidimos ser fieles al Señor,
cuando nosotros decidimos caminar en sus pasos. Entonces tenemos que honrar al Señor, tenemos que honrarlo con todos nuestros bienes. Después, en el día miércoles se habla ya directamente acerca del diezmo, el 10%. Entonces, lo que decía el autor de la lección es que existe una estrecha relación o una conexión real entre la fidelidad a Dios en el diezmo y la vida espiritual de las personas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el diezmo es algo que el Señor pide como forma de fidelidad para sus hijos. Cuando uno lee Malaquías capítulo 7, versículos 7 al 11, se da cuenta de cómo el Señor pedía fidelidad por parte de su pueblo. Me habéis robado. ¿En qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Y a todo esto, cuando el Señor dice probadme ahora en esto, porque siempre, y acá hay que tener ojo con esta palabra, porque la palabra probar en la Biblia, cuando el pueblo de Dios prueba a Dios, cuando su pueblo prueba a Dios, se traduce como tentar. Pero cuando Dios prueba al ser humano, como Dios probó a Abraham, se traduce como prueba. Es decir, Dios prueba al ser humano, pero cuando el hombre intenta probar a Dios, siempre va a ser una tentación a Dios, va a ser un pecado, porque estamos cometiendo desconfianza con el Señor. Pero acá es la única parte donde el Señor dice, ustedes pruébenme en esto. Es decir, lo único que nosotros podemos probar al Señor es justamente los diezmos y las ofrendas. Ojo con eso. Entonces, probamos al Señor y a ver si no abre las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Ojo con eso, es muy importante, porque el Señor está pidiéndole a su pueblo Israel, este es el contexto, viniendo después del exilio. Ageo nos cuenta que el pueblo de Israel comenzó a hacer sus propias casas, dejó la casa de Dios de lado y dejó obviamente a los sacerdotes de lado que vivían de esto. Entonces estaban descuidando y no colocando al Señor en primer lugar, no colocando la casa de Dios en primer lugar, sino haciendo sus casas. Cada uno ocupado en sus quehaceres, cada uno ocupado, ¿cierto?, en acumular, cada uno ocupado en sus propias cosas. Y cuando dejamos las cosas de Dios y nos ocupamos solamente en nuestras propias cosas, estamos cometiendo un error. Tenemos que ser fieles al Señor. Y eso es lo que nos trata de decir el día miércoles. Entonces, ¿por qué las personas no son fieles con este punto, que es el diezmo? Si está tan claro en la Biblia. Puede ser por ignorancia, porque en realidad no lo tienen tan claro, en realidad no saben cómo diezmar. En realidad, cierto, nunca se les enseñó, puede ser una parte, o puede ser también por desconfianza en el uso, a ver qué hacen con el diezmo. Yo no sé lo que ocurre con el diezmo. Y la verdad que la iglesia adventista es bastante estructurada, bastante ordenada, y se sabe en qué se ocupan cada uno de los diezmos. Puede ser también por egoísmo, porque finalmente me cuesta a mí desprenderme de aquellas cosas que son materiales. Me cuesta a mí desprenderme. O puede ser que simplemente, como trata de mencionar la lección, sea una falta de fe. Es decir, hay poca conexión con el Señor. Porque cuando nosotros nos conectamos con Dios y vemos que Él nos pide algo, por eso yo le hablaba de humildad al principio, el Señor provee, el Señor da, el Señor hace milagros en nuestra vida. Entonces, por distintas cosas, por distintos motivos. Pero la invitación de la lección es para que nosotros podamos ser fieles al Señor en este aspecto. Fíjense lo que dice acá la siguiente cita. El que dio a su Hijo unigénito para que muriera por todos ustedes ha hecho un pacto con ustedes. Él les da sus bendiciones y en cambio requiere que le lleven sus diezmos y sus ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y las ofrendas está claramente establecido en el 3er capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Entonces Dios hizo un contrato con cada uno de nosotros y nos pide que nosotros podamos cumplir con este contrato. Y cuando nosotros decidimos cumplir, somos los más beneficiados. Por último, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, nos responde la siguiente pregunta. Está Jesús delante de todos y el Señor sabe que todos tenemos necesidades. El Señor conoce nuestras necesidades. Pero también nos enseña a cómo tiene que vivir y pensar un cristiano. Y esto es muy importante. Cuando a uno se le preguntan, ¿cómo vive el cristiano? ¿Cómo piensa un cristiano? Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33 nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque ahí se dice, ¿no? Yo sé que ustedes tienen necesidad de pan, de vestido,
tienen necesidad, ¿cierto?, de cada una de estas cosas, pero miren las aves, cómo el Señor las alimenta, pero miren los lirios, cómo el Señor los viste, pero miren cómo el Señor se preocupa de su naturaleza, se preocupa de todos los animales, y no hará más por vosotros, hombres de poca fe, porque cuando vivimos por la fe, no nos preocupamos de nada, porque sabemos que el Señor va a proveer, sabemos que el Señor va a actuar en nuestra vida, sabemos siempre que Él va a hacer un milagro en nuestra vida. Y de hecho nos da la recomendación: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que el Señor sabe que tienen necesidad, les será provisto. El Señor va a proveer. Todas estas cosas que a ustedes les parecen necesarias, no les va a faltar nada. Eso dice el Señor. Y un cristiano vive así, colocando al Señor siempre en primer lugar, dándole los diezmos, dándole las ofrendas, entregándole a Él las primicias de mis frutos, honrándolo con mi trabajo, entregándole todo a Él en primer lugar, como lo hizo esta viuda al darle al profeta, y nos damos cuenta de cómo el Señor bendice, de cómo el Señor es fiel. Por eso ahí está la relación pactual, ¿no? Si mi pueblo se humillare, yo voy a derramar bendición. No te afanes tanto en otras cosas, busca primeramente el reino de Dios. Si confiesas tus pecados, yo te voy a perdonar. Si se humilla mi pueblo, yo lo voy a perdonar, yo lo voy a sanar, yo lo voy a sanar. Somos libres para elegir ser fieles a Dios o no. El Señor nos entrega esa libertad. Y querido amigo, querida amiga que me estás oyendo en este momento, cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de ser fiel mayordomo y ser fiel administrador de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que no es sencillo, yo sé que muchas veces no es fácil porque somos probados severamente, pero esta es la invitación para que seamos humildes, para que el Señor toque nuestro corazón y nosotros podamos caminar junto a Él. Que Dios te bendiga durante toda esta semana. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima lección.